ahora yo quiero que busquemos en la Biblia Levítico. Vamos a entrar a la palabra del Señor en esta tarde. Busquen su Biblia Levítico, capítulo 11, y del versículo 44 al 45. Cuando ya lo haya encontrado puede decir amén para leer unánimemente. Ok, la palabra del Señor dice así: yo soy el Señor su Dios, así que santifíquense y manténganse santos. ¿Por qué? Yo soy santo. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. Yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos, como dice la última parte, porque yo soy santo. Amén. Esta tarde yo quiero hablar de la identidad de Dios y he titulado esta prédica Descubriendo la esencia de Dios. Para descubrir esa esencia de Dios, pues tenemos que hablar de la identidad de Dios, ¿verdad? De su identidad. ¿Quién es Dios? Y la pregunta es esa. Entonces, ¿quién es Dios? Y esta tarde vamos a saber quién es Dios. Vamos a descubrir la esencia de Dios a través de sus atributos. Amén. A mí me encanta una historia que estaba leyendo. Dice que una vez un maestro tomó a sus alumnos y los llevó al zoológico. Y les vendó los ojos. Y los llevó donde estaba un elefante. Y les dijo, quiero que lo toquen y que me digan qué sienten al tocarlo. Llegó el primero y le tocó la cola y dijo, yo siento que es una cuerda gruesa. Ok, dijo el maestro. Va el otro maestro y el otro alumno, y toca el cuerpo del elefante y dice, yo siento que es como una pared sólida. Ok. Va otro alumno y vuelve a tocar el elefante y le toca una de sus patas y dice, es un tronco de un árbol. Ok. Les quita la venda a sus alumnos y se dan cuenta que era un elefante. Y el maestro le dice, era un elefante, pero cuando ustedes lo tocaban, no miraban todo el panorama, solo tocaban y describían la parte que ustedes estaban tocando. Y eso mismo pasa con Dios. Dios es como un mar inmenso. Es como el océano, imagínenselo así. Y nosotros nos paramos desde la orilla y solo podemos ver una parte de ese Dios tan grande que tenemos. Amén. Entonces vamos a identificar, vamos a entrar a saber quién es Dios, cuál es la esencia de ese Dios que adoramos, qué es lo que hace diferente a ese Dios que nosotros adoramos. Israel tenía ese Dios y los babilónicos, los de la cultura mesopotámica tenían sus dioses, pero había algo distintivo del Dios de Israel. Había algo que lo hacía especial. Así que hoy vamos a descubrir la esencia de ¿quién? De ese Dios. Yo no sé si nosotros hemos tocado a Dios y solo hemos tocado, usando esta ilustración, hemos tocado una pata nomás del elefante y creemos que esto es Dios. A veces hemos experimentado esto y creemos que esto es Dios. ¿A cuántos Dios les ha hecho un milagro? Y decimos, Dios es mi sanador. Amén, yo lo creo. Pero es una parte de lo que es Dios. Dios a mí me ha perdonado, no sé si a ustedes. Entonces Dios es amor, Dios es perdonador. Amén, pero eso es solo una parte de lo que es Dios. Tengan en mente el elefante. Solo una parte los alumnos podían tocar del elefante, pero el panorama era tan grande. Amén. El pasaje que leímos es en Levítico, donde Dios le estaba diciendo a Moisés, diles a Israel que yo soy su Dios. Diles a Israel que yo soy santo. Y como yo soy santo, ustedes también deben ser santos. Y eso es algo que a mí me encanta. Porque de aquí vamos a entrar a descubrir esa esencia de Dios. La identidad de Dios la vamos a analizar desde sus atributos. ¿Y qué son los atributos de Dios? Los atributos son esas características permanentes de su esencia. Es eso que no cambia de Dios. Por eso decimos que Dios es amor,
porque Dios no cambia, Dios no deja de amarnos, amén. Dios es perdonador porque Él no va a dejar de perdonarnos. Dios es grande, Dios es divino. ¿Por qué? Porque eso nunca va a cambiar de Él. Entonces sus atributos son sus características y son características permanentes. Eso quiere decir que son inseparables de su esencia. Amén. Ok, entonces la pregunta entonces es, ¿por qué esas características son inseparables de Dios? Y vamos a entrar en detalle. Vamos a ver razones por la cual esas características forman parte de su esencia, son permanentes y nada se las puede quitar. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la esencia de Dios? Y algo que leímos en el versículo y que es el primer atributo, la primera esencia, la primera razón de sus características, es lo que dice en el versículo. ¿Qué dice? Sean pues santos como yo soy santo. Ok, el primer atributo de Dios es que Él es santo. Diga conmigo, Él es santo. Dios es santo, mis queridos hermanos. ¿Quién es Dios? Nos hacemos la pregunta. Dios es santo. En hebreo la palabra para santo, santidad, es kadosh o kadash, dicen algunos. Kadosh, santo, su santidad. Dios es santo. Y el significado de santidad que en el hebreo se le da a Dios es un significado de separación o de trascendencia. Dios es santo, hermanos. ¿Por qué Dios es santo? Porque Dios es trascendente. Él está más allá de nuestro entendimiento. Él es atemporal, que quiere decir que Él no se rige por nuestro espacio y tiempo. El ser humano no puede pensar más allá del tiempo y espacio, pero Dios está más allá de eso. Dios es santo. ¿Y qué significa? Que Dios es trascendente, que Él está más allá. A mí me encanta lo que dice Isaías 55 del 8 al 9. Mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos que ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. ¿Cuántos se sienten felices de saber que tienen un Dios más alto, un Dios más grande, un Dios que trasciende todo? Y ese Dios que trasciende todo, ese Dios santo, se inclina a escucharnos a nosotros. Yo cuando veo esto y digo, ¿quién es Dios? Y digo, Dios es trascendente, Dios es santo. Y viendo que a pesar que Dios está hasta allá, tiene amor hacia mí, tiene compasión hacia mí. Para mí es increíble esto, amén. La forma de entender a Dios, para entender su santidad, para entender su trascendencia, es que Dios existe y Dios está presente. Dios es, hermanos. Él, antes del tiempo, Él ya existía. A mí me encanta cuando leemos libros y dicen, Dios creó el tiempo. Dios existe y después Dios creó el tiempo. Por eso es cuando nos dicen, ¿y quién creó a Dios? Nadie, porque Dios creó el tiempo. Dios trasciende, Dios está más allá de nuestro entendimiento. Él existe, Él es, y lo más bonito es que Dios está presente. Él está presente. Por eso a mí me encanta esta frase de Dios es personal. ¿Qué significa? Dios está presente. Me encanta a mí lo que dice Job, capítulo 11 del 7 al 9. Dice, ¿puedes descubrir las profundidades de Dios o llegar a conocer hasta el límite del Todopoderoso? Es una pregunta que el mismo Dios le hace a Job. Dice, es más alta que los cielos. ¿Qué puedes hacer? Es más profunda que el infierno. ¿Qué puedes saber? Es más larga que la tierra, más ancha que el mar. ¿Quién puede descubrir a Dios? Dios se nos ha revelado
a través de su palabra, a través de su Hijo. Pero Dios es trascendente. Dios está más allá. Dios es santo. Yo no sé si usted se siente feliz de tener un Dios santo, un Dios que está más allá, un Dios que no se compara con los dioses que hoy en día hay en el mundo. Dioses de madera, dioses de piedra. No, nuestro Dios trasciende. Amén. Nuestro Dios es trascendente. Dios, en el Antiguo Testamento a Dios se le daba varios nombres. Esto para explicar su trascendencia. Porque los hebreos primitivos no encontraban una palabra para describir a ese Dios. A mí me encantan los nombres que encuentro yo en el Antiguo Testamento sobre Dios. El Shaddai. ¿Qué significa el Shaddai? El Todopoderoso. El Elión, que significa el Dios Altísimo. El Jai, el Dios vivo. Elohim, que es el Dios de majestad o el Dios de plenitud o el Dios de grandeza. Y me gusta mucho Adonai, que significa el Señor o el Eterno. ¿Cuánto le dan un aplauso a ese Dios santo, que es eterno, que trasciende? El Adonai, el Señor, el Shaddai, el Todopoderoso, el Jai, el Dios vivo. Yo me enamoro de este Dios, no sé usted, un Dios que trasciende. Entonces, el atributo de Dios, el primer atributo para saber quién es Dios, para saber su esencia, es su santidad, que Dios es santo, que Dios trasciende. Pero el versículo dice esto: pero ustedes también sean santos como yo lo soy. Ok, Dios es santo, trasciende. Ahora, ¿qué significa entonces ser como Dios, ser santos como Dios nos lo pide? Éxodo 19:6. ¿Qué dice Éxodo 19:6? Dice: y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Y en Levítico 19:2 dice: habla toda la comunidad de Israel y diles: sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Entonces, ¿qué significa el que seamos santos? Significa que Dios quiere que nosotros seamos un pueblo, un grupo apartados exclusivamente para Dios. Eso quiere decir sean santos. Dios trasciende en su santidad, pero Dios dice: ok, yo quiero que ustedes sean santos, que ustedes sean exclusivos, que ustedes sean apartados. ¿Cuántos de acá sienten que son exclusivos? ¿Cuántos de acá sientes que son apartados? ¿Cuántos están apartados para Dios? Amén. Yo estoy apartado. Yo me siento exclusivo para Dios. Yo siento que estoy exclusivo, que me he dedicado para Dios. Y esta exclusividad Dios la pone y la marca en su pueblo para que no se mezclen con los cananeos, con los babilónicos, con los de Mesopotamia. Dios le dice: sean exclusivos, sean apartados, sean santos. La santidad tiene que ver con la exclusividad. Hay lugares en el Antiguo Testamento que dicen que eran lugares santos. Eso significaba que eran lugares que estaban apartados para la adoración. En el templo habían utensilios santos, eran utensilios apartados para Dios. Ya ven que la santidad que Dios nos pide es una santidad de exclusividad, de ser apartados, de ser diferentes, de no ser igual, de no llevar las mismas ideologías de este mundo. El que sí haya una diferencia, el que cuando nos miren digan: este es santo, este es apartado, este es exclusivo, este es diferente. Yo creo que esa misma palabra que Dios le dice a su pueblo: sean santos porque yo soy santo, es la misma que hoy Dios le dice a Vida. Vida, sean santos como yo soy santo. Sean exclusivos, sean apartados,
Porque yo soy trascendente, yo trasciendo. Y si yo soy alguien que está allá, quiero que mi pueblo sea un pueblo escogido, un pueblo apartado de todas estas corrientes que vienen hoy en este mundo. Amén. La santidad, el atributo de santidad de Dios, dijimos que primero era trascendencia, segundo era exclusividad o apartarnos, pero también la santidad tiene un claro rechazo con el pecado humano. Primera de Pedro 1:15 dice, más bien, como es santo aquel que los llamó, sean santos en toda su manera de vivir. Porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Pedro dice, en toda la manera de vivir, en toda su manera de vivir. Sean exclusivos, hermanos, en todo. Sean apartados en todo. No solo en una parte. No solo aquí sí voy a ser exclusivo porque soy santo, pero acá porque siento que acá no, aquí sí no voy a ser exclusivo. No. La santidad de Dios, porque Dios es santo, trasciende y tiene un rechazo con el mal, con el pecado. Ahora, si Dios dice, sean santos porque yo soy santo, está diciendo, ustedes también deben tener un claro rechazo al pecado. Si ustedes dicen ser exclusivos, yo quiero que sean exclusivos, quiero que ustedes sean apartados. Tiene que haber un rechazo al pecado en toda su manera de vivir. En donde ustedes trabajan, en donde nosotros estudiamos, en donde nosotros estemos, tenemos que demostrar que somos exclusivos para Dios. Así a los hermanos que acaban de bautizarse, yo les digo, ustedes acaban de entrar a ese grupo de exclusivos para Dios. Ahora ustedes pertenecen a ese grupo que son los apartados, de ese pueblo santo que Dios quiere. Amén. Ok, la esencia de Dios, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es esa identidad de Dios? Primero dijimos que Dios es santo, pero también Dios es justo. Y vamos a entrar a este otro atributo que Dios tiene. Dios es justo. ¿Cuántos creen que Dios es justo? Amén. La palabra justicia en el hebreo se pronuncia sadek o sedek. Y esta palabra tiene una connotación de ser recto, de estar derecho. También habla sobre alinear. Y la palabra justicia está muy ligada a la palabra íntegro. Y también la palabra justicia tiene que ver con pensar bien. Entonces, yo interpreto que la justicia y la integridad tiene que ver con alinear nuestros pensamientos con nuestras acciones. Amén. Dios castiga no porque sea malo, sino porque es justo. Dios es justo, hermanos. ¿Es santo? Sí, amén. ¿Trasciende? Sí. ¿Nos pide a nosotros que seamos exclusivos? Sí. Ahora, otra parte de la identidad de Dios, de ese Dios que conocemos, es que Dios es justo. El Salmo 96:10 dice, decide entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido y juzgará a los pueblos en justicia. Me encanta a mí, me encanta eso que dice. También dice, mas alábense en todo esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La injusticia no viene de Dios. La injusticia proviene de nosotros, proviene del ser humano. La maldad no viene de Dios. La maldad viene de nosotros, de los seres humanos. Dios no castigaba a Israel porque era injusto. Dios castigaba a Israel porque Israel era rebelde.
Ahora, yo quiero que ustedes puedan comprender la justicia de Dios. Que cuando pasemos por un momento muy complicado, no solamente toquemos una pata del elefante, digamos, siento que solamente Dios es malo. No, la justicia viene de Dios. Lo malo que nosotros pasamos no viene de Dios. Y ahí ya vemos muchas ideologías, muchos comentarios que dicen, si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? No, no lo permite Dios, no, Dios no lo está mandando. El ser humano en su necedad, en su egoísmo, hace el mal. A mí me encanta la narrativa del diluvio. ¿Por qué vino el diluvio? Por el pecado de la humanidad. A mí me gusta como un autor dice, Israel naufragó, se hundió por sus malas decisiones. ¿Por culpa de Dios? No. Incluso la Biblia utiliza un antropomorfismo y dice, y le dolió en el corazón ver hecho al hombre. ¿Se dan cuenta? No fue Dios que bajó y dijo, hoy amanecí de malas, voy a castigar con un diluvio. No. No es que Dios está sentado viendo quién se equivoca para meterle un disparo. A ver, este hermano hoy se equivocó. Este hermano, no. Dios es justo. Entonces, ¿por qué Dios castiga? Por la rebeldía. ¿Por qué Dios entonces castiga? Porque es justo. Y su castigo no tiene que ver con algo negativo, sino tiene que ver con amor. Mi maestro de teología dice, ustedes no van a entender el amor a profundidad hasta que no tengan hijos. Y ahí ustedes dicen que aunque ustedes van a decir, mi hijo me hizo esto, pero lo amo. Haga una rebeldía o no la haga, ustedes no van a dejar de amarlo, ustedes lo van a amar igual. Y Dios nos ve como eso, como sus hijos, como su pueblo exclusivo, como un pueblo apartados. Amén. Que la justicia de Dios tiene que ver también con perdonar, tiene que ver con redimir, y esto se vuelve una justicia divina. En Sofonías 3, Jehová en medio de ella es poderoso, hablando de su justicia. Dice, es Salvador, Él se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Me encanta también lo que dice 2 Timoteo 4:8, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos esperan esa venida? ¿Cuántos quieren que Dios venga con justicia? Amén, yo espero la venida de Dios. Dios es un juez justo. Dios no va a cometer injusticia. Uno ve tanta maldad, tanto pecado en el mundo, y uno quiere hacer justicia con sus propias manos. Dice, quisiera agarrarme del cuello a tal hermano para que se le quite. Pero no, eso no nos compete a nosotros, hermanos. El pueblo exclusivo no hace justicia con sus propias manos. El pueblo apartado le deja a su Dios que haga justicia. Recuerden esto, Dios castigaba a Israel no porque era injusto, sino porque Israel era perverso, era rebelde. Dios juzga con justicia porque su justicia es una justicia salvadora. La justicia de Dios es salvífica. La justicia de Dios es redentora. Y Dios va a juzgar con justicia. Amén. ¿Qué dijimos? Nuestro Dios es santo y nuestro Dios es justo. Y como yo les decía, que mi maestro dice que hasta cuando tengamos hijos vamos a entender lo que es el amor a profundidad. El tercer atributo que yo quiero tomar en esta tarde es que Dios es amor. Dios es justo, trasciende. Amén. Dios es santo, trasciende. Dios es justo.
y Él va a reinar y Él va a sojuzgar, pero también Dios es amor. Esta parte como que no nos gusta cuando decimos, si Dios es amor, ¿por qué? Dios es un Dios que hace justicia. Pero la justicia de Dios es una justicia salvadora. Dios viene a juzgar porque quiere salvarte. Dios viene a juzgar tu vida porque quiere salvarte. ¿Salvarte de qué? De tus malas decisiones. Salvarte de tu egoísmo. Salvarte de tu narcisismo. Eso es justicia. Dios quiere salvarte de ti mismo porque el ser humano le encanta hacer lo malo. Y necesita a Dios, necesita entregarle su vida a Dios para que su vida cambie, si no, no cambia. El hombre sin Dios es capaz de todo, pero todo lo malo. A mí me encanta una frase que dice un filósofo que es: cuando el hombre mata a Dios, el hombre es capaz de hacer todo. Y cuando se refiere a hacer todo, se refiere que no tiene límites, ya no tiene ética, ya no tiene moral, ya no tiene temor. Cuando el ser humano mata a Dios, es capaz de todo, pero eso que según él es bueno, solo lo condena a su perdición. Por eso es que nuestro Dios es justo. Y si Él viene y nos pone un alto, es porque es justo, es porque nosotros estamos siendo rebeldes. Pero Dios es amor. El amor, muchos dicen, no es tanto un atributo, sino es que es una esencia, es su mera esencia. Porque en primera de Juan 4:8, ¿qué dice? El que no ama no ha conocido ¿a quién? A Dios. ¿Pero por qué no ha conocido a Dios? Porque él dice, porque Dios es amor. Yo creo que el amor sí es de la identidad de Dios. La santidad es esencia de Dios. La justicia es esencia de Dios. Y el amor también es esencia de Dios. Dios es santo, Dios es justo y Dios es amor. El término amor que la Biblia utiliza en el Nuevo Testamento son dos términos especialmente que usa. Uno es agapao en griego y el otro es filos, de filial. Y el amor filos aparece mucho en Juan, en el Evangelio de Juan. Y aparece mucho cuando Dios trata con sus discípulos como amigos. Aparece cuando Dios le dice, yo los amo, cuando aparece el amor que tiene hacia el apóstol Juan. Pero el término que más se resalta en todo el Nuevo Testamento es ágape o agapao. Y me gusta mucho ese tipo de amor, porque dice que este amor, ágape o agapao, es un amor sacrificial. Es un amor de entrega. Me encanta esta frase que dice un biblista, que el amor ágape es dejar de ser para que el otro sea. Este es el amor que aparece en el Nuevo Testamento. El amor que Jesús vino a hacer. Un amor sacrificial. Un amor de entrega. Un amor donde Él tuvo que dejar de ser para que nosotros fuéramos algo. ¿Cuántos le dan aplausos a ese amor de Dios? Ese amor tan grande y maravilloso. Es un amor puro, un amor desinteresado. Pero muchos dicen que este amor, ágape o es agapao, es un amor que solo Dios lo puede hacerlo, porque solo Dios puede amar de esta forma, dicen. Nosotros los seres humanos, dicen algunos, no podemos amar de tal forma como Dios ama, porque el amor de Dios es tan grande, dicen ellos. El amor de Dios es tan inmenso y nosotros somos seres mortales que no podemos llegar a amar a Dios. Dicen, este amor, ágape, es un amor exclusivamente de Dios. Pero yo no creo eso. Yo creo que Dios nos manda, yo creo que Jesús nos desafía a amar de esa forma. Amar de una forma de entrega, amar de una forma sacrificial
y demostrar ese amor que Jesús nos vino a demostrar. Este amor entonces no es un amor que solo le pertenece a Dios. Es un amor que nosotros estamos siendo invitados a hacerlo. Dios ama porque entregó a su Hijo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que nadie se perdiera, sino que ¿para qué? Para que tuviéramos vida eterna. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios demuestra su amor para con nosotros. ¿Qué dice? Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es un amor de entrega. Esa es la esencia de Dios. Ese amor es un atributo de Dios. Pero así como la santidad de Dios, Él nos invita a que seamos santos en su amor y en su justicia. Él también nos invita a que nosotros amemos como Él ama. Que vida pueda ser un pueblo exclusivo, que conozca la identidad de Dios, que diga, mi Dios es exclusivo, mi Dios es trascendente, y porque mi Dios es así, yo también voy a ser alguien exclusivo. Mi Dios es justo, yo también voy a ser justo. Mi Dios es amor y yo también voy a amar de esa manera. Amén. Este amor de Dios es lo que hace al cristianismo muy diferente a todas las demás religiones. Si nos vamos a la cultura griega, todos los dioses de los griegos, ninguno de esos dioses se sacrificó por su pueblo, se sacrificó por su creación. El único Dios que entregó a su único Hijo fue ese Dios santo que yo tengo, y yo sé que ustedes también tienen. Amén. Hay un término que en la Biblia que está en Filipenses capítulo 2 en griego, que es la kenosis. No sé si han escuchado ese término de la kenosis. ¿Y qué es la kenosis? La kenosis es el despojo. Dios santo, trascendente, se despojó de su trono, se despojó de lo más alto para encarnar en la tierra, para mostrar ese amor por usted, ese amor por mí. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a despojarnos de nuestras cargas? Despojarnos también de todo ese odio, despojarnos de todas esas distracciones, despojarnos de todo aquello que nos impide amar. Yo me comprometo a amar como Jesús amó, como Dios manda que amemos. Dios se despojó de su divinidad, inhabilitó su divinidad. ¿Saben para qué? Para acercarse a su creación. A mí me encanta esta forma de representación de la divinidad de Dios. Imagínense a un paralítico en una silla de ruedas. ¿Tiene sus piernas? Sí, ¿verdad? ¿Pero las puede usar? No. Eso fue el despojo que Dios hizo. Encarnó en un ser humano. Tenía su naturaleza divina. Sin embargo, no la usó. Cuando fue tentado en el desierto, bien hubiese podido usar su divinidad para vencer todo, mas no lo usó. Porque él estaba demostrando que quería tener esa conexión con su creación. Se despojó, se hizo humano para demostrar ese amor tan grande por nosotros. La esencia de Dios es amor, la esencia de Dios es justicia, la esencia de Dios es santidad. Él es santo, Él es justo y Él es amor. Y quiero concluir con esto, mis hermanos. Qué bonito es conocer a Dios de esta forma. Qué bonito saber que nuestro Dios es trascendente, que nuestros pensamientos no son los mismos porque sus pensamientos son más altos. Qué bonito es saber que Dios es justo,
que Él va a reinar con justicia. Y Él dice en Timoteo, el escritor de Timoteo dice que cuando Él venga va a poner una corona de justicia porque Él es justo. Él dice, yo me despojé y vine a demostrarte mi amor por ti. Ok, si Dios es santo y nos invita a que seamos santos, si Dios es justo y nos invita a que seamos justos, si Dios es amor y nos dice quiero que amen como yo amo, a mí me da a entender una sola cosa, y es un atributo que yo le coloco a Dios, y es que Dios es personal. ¿Y qué quiere decir esto, que Dios es personal? Esto significa que Dios no está lejos de su creación. Es trascendente, amén, pero no está lejos de nosotros. Dios es personal. Se escucha que Dios está cerca de usted. Dios está cerca de usted. Dios está ahí donde usted está. El Espíritu Santo está donde usted está. En su trabajo, Dios está ahí. Cuando tiene problemas, Dios está ahí. Cuando usted ora porque algo le está pasando, Dios está ahí. Es trascendente, sí, pero Dios es personal. No está lejos. No está demasiado lejos que decimos, Dios no me escucha. No, Dios te escucha. Porque Dios es un Dios justo, es un Dios de misericordia y es un Dios que te hace hijo, es un Dios que te abraza. ¿Qué significa que Dios es personal? Que no está lejano. Y si Dios no está lejano, Él te abraza. Ese Dios trascendente, santo y justo, te escucha. Ese Dios trascendente que está más allá de nuestro entendimiento, se acerca y te dice, ¿qué pasa, hijo mío? Sí, yo soy trascendente, dice Dios, pero yo quiero escucharte. Yo quiero abrazarte. Yo quiero oír qué te pasa. Quiero que me cuentes. Yo no estoy lejano a ti, pero tú sí estás lejano a mí. Yo soy un Dios que está cerca, pero tú eres un hijo que está lejos. Yo soy un Dios que está ahí para escucharte. Si quieres venir y decirme, Padre, me está pasando eso, yo te voy a escuchar porque Él es personal. Él está presente. Pero ¿qué pasa? Nosotros ponemos a Dios como alguien que está lejísimos y que nunca va a haber un mortal como nosotros. Eso no es cierto, hermanos. Dios está para escucharte. Dios está para abrazarte. Dios está para darte un abrazo. Dios está para escuchar tu necesidad. Su amor y su justicia y su santidad no están lejos de nosotros. Está ahí. El padre esperaba a su hijo todos los días, dice la Biblia. Mientras este hijo pródigo estaba gastándose todo allá. Quizá físicamente el padre no estaba con su hijo, pero en el corazón y en el pensamiento estaba. Todos los días, dice la Biblia, que se levantaba a ver si un día regresaba el hijo. Pasaba un día, pasaba otro día, el padre siempre esperando que el hijo volviera. Y después de tanto, la Biblia nos dice que sí. Cuando el hijo pródigo se dio cuenta que estaba tan lejos, cuando se dio cuenta que ya no tenía nada, dijo, voy a regresar a mi casa, voy a regresar a mi padre, con mi padre, y le voy a decir que me haga un jornalero, un trabajador más, porque no me siento digno. Sin embargo, ese padre, ese Dios personal, te dice, claro que tú eres digno. Claro que tú eres mi hijo. Por más que estés lejos de mí, yo no estoy lejos de ti. Un día Jacob huía de su hermano Esaú, porque habían hecho un trato y le ganó la bendición. Y ahora su hermano lo perseguía para matarlo. Jacob salió corriendo y en el desierto pues buscó una piedra, se quedó dormido y tuvo una gran visión en ese entonces. A mí me encanta lo que dice la narrativa. Cuando Jacob despertó de ese sueño, dijo,
realmente la presencia de Dios está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Ese Dios que yo hoy prediqué, que es santo, que es justo y que es amor, está ahí. Yo no sé si aún no te has dado cuenta. Yo no sé si todavía no lo ves, no lo sientes, pero ese Dios está ahí. Yo quiero que cierres tus ojos y dile: Dios, te quiero sentir. Dios, quiero que seas presente en mi vida. Y quizá yo me he ido como el hijo pródigo. Quizá yo me fui, agarré una calle y me perdí. Pero yo quiero que tú me vuelvas a abrazar. Yo sé que eres santo, pero necesito ahora que seas un Dios personal, un Dios que esté ahí para mí, un Dios que esté ahí para ayudarme, un Dios que esté ahí para levantarme, un Dios que te ama, un Dios que es justo y en su justicia no te va a dejar. Si te sientes mal, te sientes triste, te sientes perdido, quizá te sientes con culpa, ese Dios justo viene hoy y te muestra la salvación. Porque Dios es justo, porque Dios es salva, porque Dios es amor, porque Él te ama, porque Dios es santo y en su santidad Él te dice: eres exclusivo para mí. Por más que te alejes, por más que tú te vayas, sigue siendo exclusivo para Dios. El amor de Dios te persigue y su amor no te va a soltar nunca más. Él es personal. Nuestro Dios es personal. No veamos a Dios como un Dios que está lejano a nosotros, que está muy lejos, que no lo podemos ver, que no lo podemos sentir. Él dijo: me voy, dijo Jesús, pero es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y es ese Espíritu Santo el que nos hace sentir a Dios cerca. Es su Espíritu el que nos hace sentir esa presencia tan bonita. Si usted dice: yo ya llevo días, semanas que no siento a Dios, que siento a Dios lejano, hoy dígale: Dios, tú eres mi Dios personal. Tú eres mi Dios personal. Y yo quiero que tú estés presente en mi vida. Y yo creo que Él va a estar como ha estado. Dios es, Dios está y Dios estará siempre en nuestros corazones. Dale una ofrenda de palmas a ese Dios personal, a ese Dios que nunca te va a dejar. Que el Señor te bendiga en esta tarde. Amén.